conferencia magistral que tendremos a cargo del ingeniero Javier Taipe Rojas, que lo vamos a recibir con un cálido aplauso. Lo vamos a invitar para que se acerque al escenario. Él es consultor internacional, máster en gestión de riesgos, gerente de SSO en Project Management Office, PMO, consorcio coreano, Dowa, Kungwo, Hamni Global y CAC. Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la UNI, ha sido jefe nacional de la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en el INDECI. Y él nos trae la conferencia magistral titulada La Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial como eje estratégico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por favor, damas y caballeros, lo recibimos con un muy fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto volver al capítulo de Ingeniería Sanitaria, y en mi época era Sanitaria y Ambiental, donde estábamos los ingenieros de Higiene y Seguridad Industrial. Hoy día pues ya con un nuevo nombre, haciendo pues la reivindicación de años de la especialidad de evidenciar que también existimos. Y precisamente mi exposición tiene que ver con esto. Hacerle recordar a muchos colegas de ingeniería sanitaria y también a otros que no son de la especialidad de la ingeniería de higiene y seguridad industrial, que nace en la década del 40, ¿no? Si la facultad o la Escuela de Ingeniería Sanitaria fue fundada en el año 37, pues el tema de la higiene industrial fue fundado, digamos, en nuestro país como parte de la salud pública, ¿no? El Departamento de Higiene Industrial en la década del 40. Y ahí vamos a explicarle algunos temas que están vinculados no solamente a la especialidad, a los antecedentes, que a pesar de ser una escuela relativamente joven también, hemos hecho algunos aportes también para el desarrollo de la seguridad humana en nuestro país. Así que vamos a empezar la exposición. Le he centrado en estos temas. Un poco el análisis y punto de partida, es decir, cuál es la situación actual en la cual nos encontramos como especialidad. La formación de ingeniería de higiene y seguridad industrial también, que es muy importante conocerla, ¿ya? El contexto del sector construcción vinculado a seguridad e higiene. El ciclo también de la ingeniería en el proceso constructivo, desde el diseño hasta todo el análisis del ciclo de vida. La estructura del reglamento, que es un poco, dado que también nuestro colega pertenece pues al Ministerio de Vivienda y tenemos muchos aportes que dar como escuela y como capítulo también. Y algunas reflexiones finales. Tomen esta exposición como un primer ensayo de lo que ya se está haciendo en la especialidad con diversos tipos de sectores y también con los colegas que venimos trabajando. Entonces, en esta primera parte del análisis y punto de partida, nos estamos refiriendo probablemente ahí a los 4 campos que vamos a ver. Los antecedentes históricos de la higiene y seguridad industrial, ¿no? Cómo lo concebimos. Y acá hay como un cuadro estadístico de los antecedentes históricos, que es importante conocerlo, ¿no? Porque a veces en la universidad mismo no se sabe cómo nació la carrera de ingeniería de higiene y seguridad industrial. En el país, en el año 40, como les decía, se crea el Departamento Nacional de Higiene Industrial en el Ministerio de Salud. Esto era parte de lo que era la salud pública, dado que había muchos problemas de enfermedades en el sector minero, industrial, tanto así que en el año 53, John Bloomfield, que es uno de los padres, llamémoslo así, de la higiene industrial en Latinoamérica, pues publicó lo que era la higiene industrial en Latinoamérica, donde daba diversos tipos de experiencias en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Perú, porque Perú se concentró, digamos así, fue el punto focal de esta especialidad, que era una especialidad de equipo, no era una especialidad simplemente de ingeniería o de medicina, no, era una especialidad de equipo. En el año 57 se forma el ISO,
¿no? Se transforma ese departamento de higiene industrial al Instituto de Salud Ocupacional. En el 58 hay un primer seminario donde participan muchos profesores que, bueno, ya estarán pues en el cielo, espero, ¿no? Muchos de ellos que formaron la especialidad, pues participaron, como por ejemplo Pedro Lorti Fernández, un profesor, César Maher también, un profesor de la UNI, ambos de la Universidad de Ingeniería. Y también, más adelante, en el año 64, se hizo un primer seminario. ¿Eso para qué? ¿Qué permitía? Conocer las experiencias de muchos países, entre ellos Perú. Perú era el que lideraba precisamente la temática de la higiene y de la salud ocupacional. Y en el año 69, en la UNI, para que la gran mayoría son, por no decir somos de la UNI, se crea la especialidad de Ingeniería y Seguridad Industrial. ¿Qué les parece? El año 69. Pero como estábamos en toda esa dinámica también de la higiene, precisamente ambas se congregan y en el año 73 se crea la especialidad de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Esa es la especialidad la cual vamos a hacer referencia a lo largo de toda esta sesión. Y en el 84, yo estaba estudiando, recién ingresaba, les comento algo porque es parte de mi vida también, con muchos de ustedes incluso hemos estudiado. En el año 84 se forma la facultad en la gestión del ingeniero Jorge Fluker Holguín, la especialidad de Ingeniería Ambiental, ¿no? Que era básicamente la unión de la Escuela de Ingeniería Sanitaria con la Escuela de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. ¿Por qué resalto estos hechos? Porque hay profesores que han marcado realmente el desarrollo de la especialidad. En el año 85, perdón, estaba con esto, en el 85 se crea el Consejo Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud, que era, llamémoslo así, el antecesor de lo que era el ministerio, hoy lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Este consejo lo lideró precisamente el ingeniero Mauricio Pardón. Fue uno de los directores principales, por no decir casi el fundador, y el secretario técnico era el ingeniero Jorge Ruiz Boto. Hago este homenaje porque estamos en la semana de ellos, ¿no? Y precisamente esta institución luego se transforma más adelante en el INACMAS, ¿no? Que está por acá. ¿Ya? Bueno, también parte de la historia, se crea pues la Asociación de Estudiantes, ¿no? En el año 87, de la cual también yo fui parte de esa directiva. Y el año 88 se funda la Asociación de Ingenieros de Higiene y Seguridad Industrial del Perú, ¿ya? Para efectos. Y finalmente tenemos que el año 2002 se fusionan ambas instituciones, tanto el INACMAS como el INSO forman lo que llaman hoy en día el CENSOPAS, que tuvo un papel importante precisamente en la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes de los planes de vigilancia, prevención y control? Bueno, había que registrarlos ahí, pues, ¿no? Evidentemente hay profesionales trabajando también en esta institución, todas el del sector salud. ¿Por qué menciono luego el diplomado de Ingeniería de Seguridad e Inspecciones Técnicas de Seguridad? Se hizo el primer diplomado para formar inspectores de seguridad en defensa civil en su momento, porque antes existía un reglamento la 013 del año 2000, que a raíz, pues, ustedes recordarán también lo de Mesa Redonda y luego lo de Utopía, activó todo el Colegio de Ingenieros. Yo recuerdo mucho un domingo, en doble pantalla salía, o en doble página en El Comercio, se buscan inspectores técnicos de seguridad en defensa civil. El término era bien atractivo, ¿no? Y yo recuerdo mucho el Colegio de Ingenieros, que estaba en la Avenida Arequipa, llenecito, una colaza inmensa de ingenieros, ¿no? Más o menos de la época, también de todas las especialidades, porque todos se consideraban, de alguna forma tenían la competencia para hacer inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones. Bueno, pasa el tiempo, y en el año 2005 se promulga el Decreto Supremo 009, que es el primer reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pero era solamente para el sector privado. Esto evidentemente activa también, por primera vez las empresas ya le tomaban alguna atención al tema. Evidentemente no estoy descartando a las empresas de alto riesgo, que ellos por normas y por prácticas ya consideraban este aspecto como estratégico en sus procesos. Sin embargo, el 2011 se publica la ley, de la cual participaron algunos docentes también de la especialidad, en los grupos de trabajo, y aparece esta ley. Esa ley es la que ha marcado el inicio, pues, incluso, ¿no?, de hacer estos simulacros, de tener un comité de seguridad y salud,
Todo eso permitido. Sin embargo, hay una novedad que quizás algunos no lo conocen. En el año 2012 se firma el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en el campus de la UNI. Precisamente en esa oportunidad organizábamos una feria de seguridad y salud. ¿Cómo han hecho una feria ustedes? Una feria en el campus de la UNI, y es ahí donde el ministro de ese entonces, el Ministerio de Trabajo, firmó el reglamento que ha dado inicio pues, a todo este movimiento de la seguridad y salud. Pero no voy a hablar de seguridad y salud, realmente. Vamos a hablar de la ingeniería de higiene y seguridad industrial, porque este es el tema que precisamente es lo que nos trae. Contribuye a proteger lo más valioso que tiene un país. ¿Qué es lo más valioso que tiene un país? Las personas. Precisamente eso hace nuestra especialidad. Protege a las personas en el lugar de trabajo. Por supuesto, no queremos también ser los únicos. De hecho, estamos hablando donde pasamos gran parte de nuestra vida humana. ¿Dónde? En el trabajo. Luego, también contribuimos a mejorar las condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo, que a veces, muchas veces se malentiende, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente, de trabajo, no es medio ambiente en general. Por eso ahí tenemos esas confusiones de la gente que no conoce el tema. A veces contratan otros especialistas que no son necesariamente los más idóneos para hacer esta actividad. Es medio ambiente de trabajo, y así está desde el 40, el 50, cuando hablaban los ingenieros de esa época del medio ambiente de trabajo, de los agentes en el lugar de trabajo, los agentes ambientales que afectan la salud. Incluso hablaban de la tarea del ingeniero sanitario. El ingeniero sanitario era como nosotros éramos la interfase en el trabajo, pero quienes también debían considerarse, porque tiene que ver con condiciones de vida, era precisamente el ingeniero sanitario en todas las condiciones de agua, saneamiento, ¿no? El control de vectores. Ahí está claramente identificado todos los aspectos que la ingeniería sanitaria participa en relación con el ingeniero de higiene y seguridad industrial. Bueno, evidentemente también genera una mayor productividad, hacer más con menos. De hecho, los accidentes, las enfermedades, pues pueden traer estas dificultades. Y en general, pues lo que queremos es lograr que las empresas alcancen un mejor desarrollo, es decir, que sean más sostenibles, saludables y sobre todo, este término que también es conocido por ustedes, resilientes, ¿no? Tener esa capacidad de recuperarse rápidamente ante una situación de desastre, no solamente de origen natural, sino también de origen tecnológico, que es también lo que nosotros vemos en el campo productivo. De hecho, la especialidad de ingeniería de higiene y seguridad industrial, y acá también otro mito que hay que romper, cuando hablamos de ingenieros de higiene y seguridad industrial, no nos referimos al ingeniero de seguridad de la manufactura, nos estamos refiriendo a todo tipo de industrias. Sectores como la industria base o el sector primario como se conoce, minero, energético, el secundario que es la transformación y el terciario de servicios. Quien les hablo, incluso yo he trabajado 7 años como subgerente de seguridad humana en el BCP, en el Banco de Crédito, y mi tarea no era estar mucho metido acá, sino en el sector. Entonces, la ingeniería de higiene y seguridad industrial se aplica a todo tipo de industrias, de la construcción, de la minería. Porque alguna vez me lo dijeron a mí, no, tú eres ingeniero, pero solamente de industrias. Claro, de industria de la construcción, la industria de la minera, etcétera, agroindustria, etcétera, etcétera. Eso también para poder centrar un poco los temas. También el marco conceptual, siempre se ha hablado de la higiene industrial como la ciencia y arte. La seguridad industrial también lo es, porque es el arte de convencer a las personas, de tratar con las personas, de meternos en los procesos productivos, y es precisamente la ingeniería de higiene y seguridad industrial que tiene esa labor. ¿Cuál labor? Prevenir accidentes y enfermedades. Esa es la esencia. Conservamos y protegemos el mayor valor que tiene un país, que son las personas, en el lugar de trabajo. Y precisamente este término, que ustedes probablemente lo han escuchado y lo ven hasta el hartazgo, es un término más legal, más de derechos. Tanto así que hoy día la OIT ha considerado la seguridad y salud como un derecho fundamental también del trabajo. Entonces, centrémonos un poquito, porque los ingenieros de higiene y seguridad industrial hacemos ingeniería, y vamos a ver por qué. La formación del ingeniero. Probablemente también han escuchado ustedes que la formación del ingeniero, ambas carreras, tanto ingeniería sanitaria como la nuestra, tienen las competencias STEM.
de Science, Technology, ¿no? Engineering, Mathematics. Entonces, ustedes pueden ver acá estas competencias que son prácticamente el factor común de la UNI, de los ingenieros que se forman con fundamento en matemática, ingeniería, tecnología, etc. Pero hay una diferencia, en la nuestra al menos, es que tenemos también una fuerte formación en el tema de humanidades, ¿no? Por ejemplo, cursos de antropología, cursos de psicología, de anatomía y fisiología humana, ¿no? Están ligados a ciencias, es cierto, pero veamos, ¿no? Temas que también están relacionados con las humanidades. Es decir, un ingeniero que trata también de conocer y de formarse en las nuevas competencias blandas que probablemente han escuchado ustedes, ¿no? Entonces, esto lo pongo también como antecedentes y finalmente también mostrarles que nuestra carrera, los que somos de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, tenemos 2 acreditaciones. ABET es la acreditación de ingeniería que se tiene y que también podemos movilizarnos a cualquier lado donde se reconozcan estas carreras. Y la carrera de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial ha calificado para lo que son ciencias y también para lo que es ingeniería. Si usted revisa la web de ABET, se va a dar cuenta que la carrera, ahí está, Industrial Hygiene and Safety Engineer, tiene 2 tipos de acreditaciones, acá está, en ciencias y en ingeniería. Las demás carreras, la mayoría, son ingeniería solamente. O sea, para que vean una diferencia más, para aquellos colegas que no conocen un poco dónde estamos en este momento. Bueno, ya con esto creo que es suficiente. Vamos a entrar al contexto del sector construcción. ¿Por qué el interés nuestro de colocar este tema de la ingeniería de higiene y seguridad industrial en el sector construcción? El sector construcción, de acuerdo a la OIT, es el sector más peligroso, incluso superando en la minería en las tasas de los accidentes. La gente tiene muchos accidentes y son fatales. Y para eso vamos a ver cómo ha crecido la economía también y en función del sector de la construcción. Si bien es cierto, el año 2021 ha habido un crecimiento importante, ¿no? Hay un decrecimiento, es cierto, también, pero la construcción es una industria que mueve otros sectores. Y de hecho, el ingeniero Acosta mencionó de la infraestructura, ¿no? De hecho, hay que hacer una infraestructura sostenible, pero también que los trabajadores, pues, también sean sostenibles, que no se mueran ni que se enfermen. Y podemos reflejarlo en las notificaciones de los accidentes que han ocurrido de 2010 al 2019. Para aquellos que conocen un poquito más, esto es un reporte, realmente es un subregistro, pero nos da una referencia, ¿no? Más o menos, aparentemente son 51 personas. Hace poco ha habido unas personas que han muerto en Ventanilla, por ejemplo. No podemos permitir en pleno siglo XXI que la gente se siga muriendo por derrumbes, por temas de construcción, ¿no? Somos un país que todavía está en mucha informalidad y más aún la gente que contrata a veces a pseudos especialistas, pues no saben los términos de ingeniería, de higiene y seguridad. ¿Ya? Entonces solamente lo pongo ahí como una referencia. De hecho, accidentes hay muchos más en el sector, pero ahí lo hemos puesto como una referencia inicial. Vamos a ver cómo es el ciclo de la ingeniería, la nueva ingeniería de higiene y seguridad, ¿no? Lo que se conoce como la I4, ¿no? Pues coincide con la ingeniería. Es decir, esta propuesta ya se trabaja desde el punto de vista de diseño desde hace muchos años por la OIT, ¿no? La OIT proponía de los años 80 hacia adelante que hacer la mejor prevención de riesgos es hacerlo en el diseño, ¿ya? Y esto se ha ido confirmando a lo largo del tiempo. Claro, también lo podemos aplicar en el entorno, en la parte del medio que llamamos en los equipos, la seguridad maquinaria, etc. Pero finalmente descansamos en la conducta, ¿no? Donde es el menor impacto, la menor eficacia que tenemos en prevención. Por eso que hay muchos programas que dicen que hace seguridad, ¿no? Basada en el comportamiento, que es importante, ¿cierto? No lo estoy negando, pero donde podemos realmente intervenir es precisamente en la parte del diseño. Que suena un poco, a ver, ¿y cómo? Aquí vamos. Entonces, podemos observar también en este cuadro que ya en el año 90, por ejemplo,
en el Instituto de la Industria de la Construcción, se hablaba de la seguridad en el diseño, en la construcción. En el Reino Unido se estableció la obligatoriedad de la prevención a través del diseño. Es decir, no hay proyecto que se construya si es que previamente en el diseño no se han visto los aspectos relacionados con la seguridad y salud, la seguridad e higiene de las personas. Y en el año 2006, la NIOSH, junto a esta institución, bueno, acá tenía unos enlaces, pero por temas ahí se las puedo compartir, son las instituciones que actualmente están trabajando fuertemente en esta temática y ha salido, el 2006 ha sido, llamémoslo, actualizada la norma ANSI, que precisamente tiene que ver con la prevención a través del diseño. Un aspecto importante que todo ingeniero de higiene y seguridad y cualquier persona que quiera hacer gestión de seguridad tiene que conocer. Ahora, en lo que corresponde a quienes intervienen, ¿no? Y esto es un poco la experiencia propia también que tengo. Cuando el año 2002 llegué a ocupar el cargo de Jefe Nacional de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, yo tenía, antes de llegar a ser jefe, cada especialista, había un ingeniero electricista, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, etc. Pero cuando ellos evaluaban las condiciones de seguridad, solamente lo enfocaban desde su especialidad. Pero no había nadie que lo integraba. Y para nosotros nuestra formación, pues las personas, la prevención que tiene que ver con todas las personas y no solamente orientado a una especialidad. Y es ahí que el enfoque holístico de la seguridad es muy importante. ¿Cuál es ese enfoque holístico? Todos tienen, de las partes interesadas, tienen evidentemente percepciones de los riesgos y todos ellos llegan a un consenso. Pero ¿quién guía? ¿Quién lidera eso? Un especialista, alguien que ha sido formado precisamente en ciencias, ingeniería, en tecnología, para poder advertir de qué riesgos a la salud y a la seguridad se pueden dar. Entonces, este es un poco el esquema. Y de ahí, hoy en día, pues también habrán escuchado el Building Information Modeling, el BIM, que es una tecnología que se está utilizando fuertemente también para seguridad, para ingeniería de higiene y seguridad. ¿Y en qué sentido? Porque toda construcción siempre parte pues, de un diseño, ¿no? Un diseño, llamémoslo así. Y en ese diseño es donde participa el ingeniero de la especialidad, porque el BIM no es un software, ¿eh? El BIM simplemente es el trabajo colaborativo de varias especialidades, entre ellas la nuestra, para poder advertir cuando ya, porque hablaron, por ejemplo, le escuché al ingeniero Acosta que hablaba del expediente, ¿no? El expediente tiene que ver con esto, pues, porque a veces en temas de seguridad no se presupuestan correctamente los montos y hay globales, nos falta a veces el presupuesto, no podemos contratar o no podemos tener elementos de seguridad que realmente sean confiables y ponemos en riesgo a los trabajadores, a las personas. Y todo este nivel, pues el ciclo de vida, la seguridad pues juega un papel importante. La seguridad, la higiene, y lo vamos a ver también más adelante, ya cuando veamos en detalle el propio Reglamento Nacional de Edificaciones, el actual. Por supuesto, ya les había dicho que el BIM es una metodología colaborativa, ¿ya? Si bien es cierto, utiliza software, hay mucha tecnología de por medio, por eso digo, los ingenieros actuales, los que se están formando en la UNI, los de especialidad al menos que tengo el honor de formarlos, pues ya están manejando software, ¿no? Software y que puedan tener este acercamiento digital a lo que es la construcción y a lo que son los riesgos. Esto, probablemente ustedes han visto animaciones, han visto, de repente, hoy vamos a explicar más adelante algunas cosas, de todo el ciclo de vida que sigue. Pero esto todo se hace de manera virtual, no se construye todavía de manera virtual, es decir, digital en una pantalla. Y precisamente aquí, en esta siguiente diapositiva, es donde se puede simular el proceso real de la construcción. Esto es una gran ventaja para los que nos dedicamos a la ingeniería de higiene y seguridad, porque no solamente estamos hablando del tema de seguridad, sino estamos hablando de los materiales que se van a incorporar a ese proceso constructivo y que pueden hacer daño, no solamente a los que construyen, sino también a los que usan y hacen el mantenimiento. ¿Ah? Entonces ya no estamos hablando solamente de la parte operativa, como siempre a veces nos ponen el cliché, el ingeniero de higiene, no, es solamente la parte operativa, no.
Si lo ve de esa forma, entonces no está entendiendo bien la sesión de hoy día. Lo ideal es que todos estos datos se guardan en un modelo digital y uno puede simular pues todos estos elementos, ¿no? Y todas las modificaciones se pueden hacer y también se cambian los riesgos, también los puedo advertir, puedo hacer evaluaciones de riesgo de forma virtual, ¿ya? Antes que incluso se construyan, porque ¿qué pasa? Muchas veces el diseñador, el proyectista, manda el proyecto y la construcción es otro momento. No, pues no puede ser así hoy en día. Hoy en día tiene que ser de manera integrada. Y precisamente, para los que no conocen un poquito de BIM, para algunos lo conocen quizás, ahí está, ¿no? Son las diversas dimensiones que existen en el modelo BIM, desde la seguridad en el diseño. Fíjense, bueno, este es el concepto, ¿no? La parte conceptual, los planos, probablemente han llegado acá, ¿no? La modelación en 3D, cuando ven ahí que pasa un carrito, que va una carretera, ¿no? Esta parte animada, pero normalmente este modelo se complementa con un modelo de planificación 4D y un modelo 5D de presupuesto. Importante, ¿no? Porque si y hoy en día esta exigencia también hay un capítulo BIM en nuestro país, también liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde la idea es pues llegar a que todos estos modelos digitales pues puedan estar en un repositorio central, de repente en el gobierno electrónico, y que se puedan tener toda esta información, ¿no? De edificios, de carreteras, de hospitales. ¿Imaginan todo esto lo que se pueda tener? Hay un modelo de sostenibilidad ambiental, un modelo de mantenimiento de facility management, ¿no? Y el modelo que precisamente el que hacemos, lo digo, es el de seguridad y salud, ¿no? Que es un modelo que va y contribuye con otras especialidades para evitar. Full ingeniería, y obviamente hay otros que también lo enseñamos en la universidad, no como Lean Construction, pero sí como Lean Manufacturing, ¿no? El Lean es básicamente hacer la construcción más ligera, más eficiente, evitar tiempos muertos, evitar accidentes, evitar pérdidas, ¿ya? Eso es básicamente lo que tiene, y obviamente hasta llegar a lo que nosotros llamamos la construcción digital, los gemelos digitales. No sé si es un término a veces medio extraño, pero el gemelo digital es todo lo que está en la computadora, lo tiene también en la realidad, ¿ya? Y eso le permite a usted gestionar información, seguridad, mantenimiento, etc. Porque muchas veces los temas se construyen, ok, pero nos olvidamos de estos elementos, de la sostenibilidad, del mantenimiento y de la seguridad. Entonces, acá hay un concepto que también se utiliza mucho, el Bim Bam Boom, que básicamente se refiere a que yo lo que haga en diseño va a representar, por lo menos en la fase de montaje o construcción, un 20% o un $20 por lo menos en esa fase, ¿no? Y más de $60 yo me podría ahorrar ya en mantenimiento, en operación. Aspectos muy importantes de hoy en día que no debemos perder de vista ningún proceso, sobre todo un sistema constructivo, ¿no? Ya para ir entrando de lleno al capítulo de estructura del Reglamento Nacional de Edificación. Este reglamento, probablemente ustedes ya lo conocen, pero vamos a darle el enfoque del ingeniero de higiene y seguridad industrial. Cómo entra y cómo nos interesa, porque como les he dicho, mi exposición lo que pretende es generar todo un cambio que se tiene que dar en el RNE desde el punto de vista de seguridad e higiene. Vamos a ver por qué. Ustedes saben que el año después que hubo lo de Mesa Redonda y Utopía, hubo una presión muy fuerte a muchas organizaciones, entre ellos el Ministerio de Energía y Minas, también Vivienda, porque su reglamento, el Reglamento Nacional de Construcción, que era de la década del 70, todavía se sigue utilizando en plenas inspecciones técnicas. Entonces uno veía todos los temas de evacuación, de medios de egreso, sistemas contra incendio, que eran muy antiguos, ¿no? Entonces, lo que se hizo en esa oportunidad, Vivienda sobre todo, aprobó en el año 2004, ¿no? Aprobó un índice de todo lo que debe incluir pues, un Reglamento Nacional de Edificaciones. Entre ellos, las generalidades, ¿no? Las habilitaciones urbanas y también lo que corresponde a edificaciones. Está acá, ¿no? Ahí está, edificaciones, ¿no? Y dentro de las edificaciones, pues hablábamos del tema de arquitectura, y ya van a darse cuenta, ¿no? El tema de requisitos de seguridad, wow, ya aparece. Ah, qué interesante, aparece requisito de seguridad. Pero hay que ver el apellido completo, pues, ¿no? Porque no es requisito de seguridad, simplemente. Antesiniestros, solamente hasta ese tema. Porque aquí
evidentemente, y lo vamos a ver por qué es necesario crear un capítulo, un título que diga de seguridad y que es transversal a todas las instalaciones. Vamos a ver por qué en algunos casos. ¿Ya? Miren, esto solamente para recordar, hay tema de edificaciones, parte general, la parte de arquitectura, la parte de estructuras, instalaciones sanitarias, y acá están las 4 especialidades nomás que intervienen, ¿sí? La mayoría, la más aceptada. Pero vamos a ver en la G010, las consideraciones básicas, miren lo que trata, una sorpresa, ¿no? Artículo 5, dice, para garantizar la seguridad de las personas, y además de la calidad de vida y la protección personal, las habilitaciones y edificaciones deben proyectarse y construirse las siguientes condiciones. Seguridad. Ahí está bien, seguridad estructural, evidentemente es un país sísmico, seguridad en caso de siniestros, que es precisamente lo que hizo, llamémoslo así, más conocido en las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil y luego en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, porque básicamente esto se resalta. Y, ojo, también de seguridad y uso, de manera que en su uso cotidiano en condiciones normales no exista riesgo de accidentes para las personas. ¿No? Lo pongo ahí como una referencia. ¿Y por qué hago esa referencia también? Porque no solamente estamos hablando de seguridad, estamos hablando de higiene. Y este tema de funcionalidad, cuando hablamos de dimensiones, dimensión de los equipos, este es un curso clarito de la ingeniería de higiene y seguridad, que es la ergonomía. Acá también accesibilidad, habitabilidad, ahí está, de manera que la salud, integridad, confort de las personas, entonces higiene, protección térmica y sonora, esos son cursos. Miren, son cursos de la especialidad de ingeniería de higiene y seguridad industrial. O sea, con mayor razón, el ingeniero de higiene y seguridad debe aparecer acá, porque están hablando en los campos que nosotros estamos formados. Claro, quizás como no somos muy conocidos, no aparezca, pero ahí está clarísimo. Y evidentemente lo que es la adecuación al entorno y protección del medio ambiente. Hasta ahí entonces voy a hacerlo un poquito breve porque como verán recién inicia esta discusión. En lo que son principios generales se habla de la seguridad de las personas nuevamente, es decir, lo que se está tratando en el Reglamento Nacional de Edificaciones es relevar la seguridad de las personas. Y vamos a ver en algunos capítulos, ¿no?, que habla de la seguridad, las personas, etcétera, pero vamos a ir adelantándonos un poquito a lo que corresponde a derechos y responsabilidades. Y este artículo, por favor, los colegas atentos, este artículo ha sido modificado el año pasado, el 2021, el 2009, donde se incluyó, además de las especialidades que de arquitectura, para el proyecto de arquitectura, el ingeniero civil, el ingeniero sanitario, el ingeniero electricista, también se incluyó, porque cuando salió el 2006, solamente aparecía, en caso se requieran proyectos especializados, ¿no?, se contratan los profesionales. Y acá, en las instalaciones de gas natural, el profesional responsable puede ser un ingeniero mecánico, industrial, etcétera, ¿no? Y acá sigue y se mantiene, en caso se requieran proyectos especializados como seguridad integral, se requiere la aparición de profesional especialista. Ahí queda libre, ¿sí? Está como abierto. O sea, cualquier especialista de seguridad. Pero ya estoy diciendo, el ingeniero de higiene y seguridad, todos los temas que están vinculados a mucho de nuestra formación, no estamos acá. En las propias definiciones, las definiciones de hoy en día, que fueron actualizadas el año pasado, el 2021, porque en los criterios generales de diseño también se actualizaron, se habla de seguridad, pero si ustedes analizan lo que es tema de seguridad, es seguridad para casos de emergencia. Condiciones mínimas, y también otro mito que hay que romper, no hay condiciones mínimas de seguridad, hay condiciones básicas de seguridad. La condición mínima tiene una connotación más económica, ¿ya? La condición básica es una condición que no interesa la parte económica, es lo necesario para iniciar, que tiene que ver con el riesgo principalmente. Entonces aquí ustedes pueden ver estudio de seguridad, condiciones para garantizar el uso y una edificación, ambiente y nivel o piso. No dice nada. Sistema automático, ya lo conocemos, y sistema de seguridad, sistema contra incendios, sistema de evacuación. O sea, el tema de seguridad nuevamente no está bien dicho, no está bien acotado, ¿sí? Y acá tenemos luego el reglamento de seguridad durante la construcción, que debería ser, a mi modo de ver, el reglamento de seguridad e higiene, ¿no? Pero bueno, ese es un tema a discutir todavía. Y acá está, pues,
toda la parte esencial de la seguridad, pero no es la seguridad pues de la ingeniería. Esto es básicamente una seguridad más operacional, operativa. No es una ingeniería. Realmente hasta un técnico puede desarrollar estas actividades. Un ingeniero evidentemente está muy capacitado, pero toda esta temática que ustedes ven acá no es compleja. Incluso esta norma actualmente, bueno, se está tratando de modificar, esperemos, también estamos participando como UNI, como escuela, esperamos contribuir sobre todo a precisar esos conceptos, que hay mucha confusión, ¿no? Por ejemplo, el SOMA, yo les vuelvo a decir, SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo, porque es sobre el ambiente de trabajo en la cual hacemos las medidas de control. Seguimos. El tema da para hora y media, pero estoy resumiendo un poquito, porque cada vez veo que hay menos gente ya en la exposición. ¿Ya? Así que vamos al capítulo de edificaciones, ¿ya? Para hacerla así, como dice a la vena. Miren, en arquitectura también, y eso que me disculpen los arquitectos, en lo que son requisitos, el solo hecho de ser arquitecto me hace especialista en seguridad. Tampoco es así. Porque si ustedes saben la formación que tiene un arquitecto, pues no se van a dar cuenta que el requisito de seguridad ellos han aprendido, se han tenido, claro, son quizás más arquitectos, se han ido especializando, pero no están formados pues desde la universidad, ¿no? Esto es el requisito de seguridad ante siniestros, porque solamente habla de los medios de evacuación, zonas seguras, aforos, también sistemas contra incendio, pero está muy acotada a lo que es ante siniestros. Ojo. Y luego tenemos, acá por ejemplo, hay muchos elementos, ¿no? En todo lo que es estructuras, instalaciones, muy poco se habla de seguridad humana, ¿ya? La idea es darle un enfoque holístico y precisamente en lo que es componentes y caracteres de los proyectos, aquí sí me gustaría pararme un ratito, donde dice los proyectos se dividen por especialidades, ¿no? Arquitectura, estructuras, etcétera, etcétera, instalaciones mecánicas, y luego el proyecto de arquitectura para edificar debe contener lo siguiente: plan de localización, etcétera, y por acá habla de los planes de seguridad, planos de seguridad, incluyendo aspectos de seguridad y inspecciones técnicas. La formación del ingeniero de higiene y seguridad realmente aquí puede aportar mucho. De hecho, yo también soy inspector, también hago este tipo de trabajo, claro, pero no tiene que firmar un arquitecto muchas veces. Y finalmente, los planos de seguridad deben contener también un tema acotado, ¿no? De lo que es la seguridad, pero para casos de emergencia. Y por si acaso, también hablamos, le pongo esto rápidamente en lo que es uso y mantenimiento. Apenas tiene 17 artículos. Ustedes saben que la edificación va del diseño, se construye, luego una que está construida, se entrega, hay uso y mantenimiento. Donde hay mayor cantidad de accidentes, fíjense, apenas tenemos 17 artículos. Y obviamente son muy generales. Entonces acá hay un tema muy importante para el CISAESI, ¿no? De la cual también yo puedo apoyar, es modificar todo este reglamento, ¿no? En uso y mantenimiento tiene que haber también un reglamento de un código de seguridad, porque muchos de los accidentes y de las fatalidades que han habido en edificaciones es por temas de mantenimiento, ¿no? Muchas veces hay accidentes por limpiar vidrios, por ejemplo, no hay anclajes, no hay accesos, en fin, materiales. Estamos hablando de seguridad, pero también de salud, materiales químicos que se deben utilizar para los acabados, todo eso está en otro capítulo. Pero, como digo, simplemente estoy haciendo un análisis muy sucinto. Tengo todo el estudio completo, si quieren, más adelante les puedo indicar. Gracias. Fíjense en lo que es arquitectura, ¿no? Aquí quiero referirme principalmente la presente tiene por objeto de criterios y requisitos mínimos que debe cumplir el diseño arquitectónico para el desarrollo de actividades de personas, otorgándoles condiciones de habitabilidad, seguridad y la protección del medio ambiente. Y los criterios básicos, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, tener condiciones, nuevamente, ¿no? Condiciones mínimas. No tenemos que hablar de la seguridad como condiciones mínimas. Tenemos que condiciones básicas. Eso está desde la década del 40, del 50. Ingenieros de la UNI de esa época, ¿no? Entonces, pueden ustedes aquí
ver, nuevamente se mantiene ese tema. En lo que corresponde a requisitos de seguridad, ya lo he repetido, creo que no debería estar en un capítulo, si bien es cierto, es el profesional que proyecta, el que integra otras especialidades, acá existe ya una especialidad con nombre y apellido propio, ¿no?, que debería, todos los temas de seguridad en el diseño, estoy hablando del diseño, en la construcción, que ya hay una, la G050, pero necesitamos también para uso y mantenimiento. Entonces necesitamos en los dos lados, en diseño y en uso y mantenimiento. Evidentemente pasando por los temas de seguridad humana, ¿no?, que son importantes en casos de emergencia. Y esto precisamente es lo que movilizó a todo el país hace más de 20 años, ¿no? Incluso la Escuela de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial pues hizo el primer diplomado en para formar más inspectores, porque lo primero que me dijeron a mí cuando... Ingeniero, qué bien que exista su especialidad, ¿no? No conocíamos su especialidad. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son el capítulo? Bueno, en esa época éramos creo como 15, 20, ¿no?, colegiados, ¿no? Entonces me dijeron, pero hay algo que hacer. Entonces la mejor forma era empoderar o formar de otras especialidades que pasen por el filtro de la visión holística de la seguridad, y es ahí donde aparecen las universidades para formar inspectores técnicos. Y la UNI fue la primera universidad que empezó este tema, ¿no? Hoy día esperemos que el próximo año arranquemos para darle esa visión holística de la seguridad, no es la seguridad y de la higiene, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a otros partes o títulos que existen dentro de los, llamémoslo así, del Reglamento Nacional, por ejemplo aquí, ¿no?, nuestros colegas de Ingeniería Sanitaria, ¿no?, se mencionan muchísimos temas relacionados con el Reglamento de Seguridad e Higiene del año 83, por ejemplo. Es decir, en el Reglamento Nacional de Edificaciones actual todavía se mencionan temas que ya están fuera de uso y que sería bueno también reformar. Y de hecho, en todo lo que corresponde a todas las especialidades, incluso las instalaciones de alto riesgo, todas tienen que tener evaluaciones de riesgo desde el diseño. Igual en las obras de ingeniería sanitaria, ¿no? Y qué bien que ya hay muchos profesionales trabajando en esta área, pero se requiere desde el reglamento, ¿no?, donde se exija la presencia de un ingeniero de higiene y seguridad para hacer este tipo, pues, de planeamiento del diseño. Le va a salir más económico, ¿no? Porque, claro, a veces contratan a cualquier especialista, hay accidentes, hay daños y finalmente la obra se paraliza, ¿no?, o se genera una serie de juicios. Por eso con un especialista se garantiza que efectivamente esto se cumple. Finalmente, ya como reflexiones finales, porque antes que apaguen la luz, ¿qué reflexiones finales tenemos? Esto es, lo vuelvo a decir, es un primer ensayo. La carrera de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial está más viva que nunca, está más actualizada, ¿no?, está acreditada también. Me están apagando también ya está. Algunas reflexiones finales. La ingeniería de higiene y seguridad industrial puede darle una visión de integración del riesgo a la seguridad y salud de las personas. Recuerden que nosotros somos un componente de esa seguridad y salud. El ingeniero de higiene y seguridad es el componente, ¿no?, técnico, el que da soluciones de ingeniería. Por eso que el enfoque de la prevención parte, ¿desde dónde? Del diseño de la edificación o instalación. Si se va a hacer una obra sanitaria, una edificación, pues tenemos que preverlo desde el diseño. No podemos simplemente ir a la parte operativa, ¿no?, como siempre nos han indicado. No, la seguridad solamente es ponte tu equipo, No, esa es una forma ignorante de no tratar la especialidad. Porque recuerden que en el diseño no solamente estamos viendo temas de seguridad, sino también temas de higiene. Y higiene tiene que ver con el ruido, las vibraciones, los agentes químicos, muchos agentes o expresiones técnicas que nosotros nos podemos advertir en vez de comprar a veces espacios, ¿no?, o pinturas o algún material que puede ser dañino para las personas, pues ya las podemos advertir, porque no todos somos especialistas, pero los ingenieros de higiene sí. Uso intensivo de las tecnologías de información como el BIM, sobre todo en la dimensión 8, en Health and Safety. Los reto a mis colegas de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial que se actualicen, y ya tenemos que hablar del modelamiento de información, tenemos que contribuir
¿no? Utilizando tecnología de información. Ya en la uni estamos haciendo simulaciones en todo lo que es evacuación, modelos de incendio, por ejemplo, ¿no? De seguridad humana. Y eso es importante, ¿no? Porque por ahora, y software también para análisis de riesgos. Respetar los campos profesionales y no solamente por la oportunidad laboral de otras especialidades. Y ahí, de hecho, nos toca a todos. El capítulo tiene un rol clave, pues, en proteger, ¿no? Y también hay un código deontológico de la ética profesional. No podemos permitir que en nuestras narices pues haya gente de otras especialidades que no están formados para el medio ambiente de trabajo y que estén haciendo higiene industrial, estén haciendo seguridad. Eso creo yo que no se debe permitir. En la misma universidad también pasa eso. A veces encontramos en otras facultades, pero ya se estoy ordenando poco a poco, que dictan cursos pues, relacionados con lo nuestro. Está bien, como sistema de gestión puede ser, pero temas de ingeniería, creo que ahí sí ya hay que poner siempre nuestro reclamo. Y también, esto ya es un trabajo para el CISAESI, un rol clave en la búsqueda de un mejor escenario para el ejercicio profesional, ¿no? Creo yo que haciendo estas propuestas de cambio y de incorporación de un especialista, de un ingeniero de higiene y seguridad industrial al Reglamento Nacional de Edificaciones, acá está el viceministro, a ver si nos puede apoyar, podemos pues darle el soporte técnico, ¿no es cierto? Y eso lo hemos vivido, acá está el ingeniero Yuri, ¿no? Cuando hemos estado participando en la modificación de la G050, la gente de la universidad, de los que somos especialistas de ingeniería, aportamos, ¿no? Y esto debe ir acá, porque la gente desconoce del campo de la ingeniería de higiene y seguridad. Entonces, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como rol rector en el campo normativo, pues nos tiene a nosotros, ingeniero, para poder incorporar al ingeniero de higiene y seguridad en el Reglamento Nacional de Edificación. Así como ha aparecido en el artículo 20, ¿no? Ahí donde aparece el ingeniero de petróleo, el ingeniero químico, ¿por qué no aparece el ingeniero de higiene y seguridad industrial también? De una vez, somos los más idóneos para hacer los estudios de seguridad en el diseño, además de la construcción y además en el uso y mantenimiento. Pues. ¿Ah? Esa es la invitación que le hago acá. Y ya creo que con esto acabamos. Sí, se acabó. ¿No? Gracias. Y hacemos una reflexión o conclusión final sobre el tema tratado el día de hoy, ¿no? El tema de hoy, lo vuelvo a repetir, es la norma A130, requisitos de seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones, y vamos a analizar las competencias de ingeniería y las mejoras para su modificación. Entonces empezamos en primer lugar con el ingeniero Ronel Matos, para quien hacemos la siguiente pregunta. Ingeniero, a su criterio, ingeniero Ronel, ¿cómo interviene la ingeniería sanitaria en la aplicación de la A130 en una edificación? 8 minutos, le doy el aviso, faltando 2 minutos para hacer el cierre de la intervención. Gracias. Buenas tardes a todos. La ingeniería sanitaria en realidad tiene una intervención posiblemente la más amplia con respecto a otras especialidades. Si bien es cierto que la A130 no tenemos toda la aplicación, lo que es en seguridad, en ingeniería sanitaria, pero sí las bases para hacer un proyecto de gran envergadura. ¿A qué voy? Hoy en la actualidad la A130 nos guía, nos dice en qué edificaciones debemos tener rociadores, en qué edificaciones tenemos que tener mangueras. Solamente eso nos dice la A130. En todo tipo de edificaciones, ¿no? Pero esto nos lleva a usar otras normas, ¿no? Estándares, incluso códigos, ¿no? Que es la NFPA 13, la NFPA 14, la NFPA 20, la NFPA 25. Es más, nosotros también tenemos obligatoriamente que leer la NFPA 1, la 101, la 5000 y posiblemente otras NFPAs si queremos intervenir en otros tipos de extinción de incendio que tiene que ver con el agua, ¿no? Como es la NFPA 15, por ejemplo. Entonces, en realidad nuestra intervención es enorme, pero así como nuestra intervención nos lleva a varias NFPAs, tenemos el tema de que no está bien definido, hay vacíos,
hay, digamos, aspectos que no están contemplados y que en la modificación de la A130 algunas cosas se están contemplando. Por ejemplo, no nos dice qué tipos de rociadores existen, que es lo básico que debería decir. Segundo, la A130 está tan incompleta que se han derivado en otras As, como la A020, por ejemplo, para viviendas, o la A070, que es para comercio, que son las más actualizadas, y que nos habla, por ejemplo, de bombas de agua contra incendio. Y cuando nos habla de bombas de agua contra incendio, que también es nuestra competencia, nos dice que debe ser listadas o certificadas, ¿no?, por una acreditación de ILAC, ¿no?, por una institución llamada ILAC. Pero en realidad acá en el Perú no existe una empresa acreditada para certificar este tipo de bombas. Por ejemplo, es como un vacío. Muchos que elaboramos expedientes técnicos en agua contra incendio, podemos poner que la bomba sea certificada, pero no existe en el Perú, o al menos no lo he encontrado. Es más, un dato súper sencillo que les voy a dar a todos, es que la única entidad en el Perú que puede acreditar es INACAL. Yo me di el tiempo, hace varios meses atrás, de irme a INACAL y INACAL preguntarle a qué empresa o a qué institución han acreditado para vendernos bombas certificadas, porque nos da la opción de que no sea listada. Y me dijeron a ninguna. Es decir, no existe una empresa acá en el Perú. O sea, tenemos estos vacíos, ¿no?, que se crean en el proceso y que están ahí. Nos hablan, por ejemplo, de mangueras de 15 metros, pero uno se va a la NFP 13, a la NFP 14, que nosotros los sanitarios elaboramos expedientes, y no existe 15 metros. No existe una manguera de 15 metros en la NFP 13. Entonces, ¿cómo podemos basarnos en una A130 que nos habla de mangueras de 15 metros, que nos dice que debe ser según el riesgo, si no existe un riesgo en la NFP 13 y 14, donde recién se define el riesgo, con la NFP 1, 101, y ahí no existe ninguna manguera en la NFP 14, perdón, donde nos indique que es de 15 metros y en qué caso utilizarlos. Entonces, tenemos una A130 que de sí, ¿no?, en sí necesita ser modificada, pero que nosotros necesitamos una gran intervención. Si nosotros nos hemos dado el tiempo de leer la A130, veremos que gran parte se enfoca a mandarlos a las NFPAs, ¿no?, que es una norma internacional. Pero, ¿qué sucede? Que ahí tampoco existen edificaciones donde nos dicen en qué casos vamos a tener mangueras, en qué casos vamos a tener rociadores. Por ejemplo, en el año 2018, 2019 e incluso 2020, era la época de elaborar expedientes de colegios. Por todo sitio, colegios en Lima, colegios en Ancash, colegios en Puno, colegios a nivel nacional. Nadie sabía, ¿y aquí va agua contra incendio? Porque lo que nosotros en nuestro ámbito como sanitarios es agua contra incendio. No es sistema contra incendio, es agua contra incendio. Y la mayor parte de extinción de incendios es con agua contra incendio. No, hay otras cosas, detección, pero detección es un aviso, no extingue incendios, por ejemplo. Ayuda, es parte del sistema, pero no es el agua contra incendio en general. Y nosotros lo que necesitamos es algo que extinga para que salve la vida de las personas. Entonces, la intervención realmente es enorme, pero tenemos unas A130 desactualizadas, repito, ¿no?, que no agarra centros de educación, ¿no?, institutos educacionales, perdón, ¿no?, colegios, institutos, universidades, no hay. Entonces, tenemos un problema ahí. Tenemos dos minutos, ingeniero, dos más. Ok. También tenemos el tema de túneles. Tenemos que se está haciendo una línea de tren subterránea. ¿Cómo aplicamos agua contra incendio ahí? No existen nuestras normas peruanas, no existen las 130.
¿no? Tenemos que recurrir a otras normas internacionales y ver qué hacemos. Y como algún momento un colega nos mencionó, ¿no? Es más, nosotros podemos dejar de aplicar ciertas cosas en el NFP3, en el NFP14, 20 o cualquier otra NFPA, 70, 72, 30, 15, si nosotros conocemos muy bien la NFPA 1, la 101 y la 5000, pero que no están contemplados en la 130. Y nosotros partimos de la 130. La 130 en teoría es la matriz para todos los sanitarios para ver sistemas de extinción de incendios con agua. Así de sencillo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rondel Matos. Pasamos a nuestra siguiente panelista, la ingeniera Isabel Montalvo, para quien hacemos también una pregunta similar. Ingeniera Isabel, a su criterio, ¿cómo interviene la ingeniería de higiene y seguridad industrial en la aplicación de la norma A130 en una edificación? Sí. 8 minutos. Bien, buenas tardes con todos y todas. Para empezar, la norma A130 es una de las normas que está incluida dentro del título de arquitectura. Y esta norma A130, requisito de seguridad, sirve como complemento a la norma A010, que es de diseño de edificaciones. En esta norma habla de diferentes funciones que desarrolla el Reglamento Nacional de Edificaciones y que, por ende, hace que esta norma sea un poco densa y, como bien ha dicho nuestro colega, un poco incompleta y desactualizada desde el año 2006, que fue aprobada, porque tan solo la norma A010 es la que ha sido modificada, la A130 recién está en revisión para su modificatoria. Esta norma incluye varios aspectos, ¿no? Varios componentes, como es el tema de los requisitos de evacuación, requisitos de señalización, de ubicación de extintores, del diseño de los sistemas contra incendio, como bien hace referencia, de los sistemas de alarmas contra incendio, ¿no? De alarmas, habla también de las escaleras de evacuación, que son los diferentes tipos, ¿no? Las integradas y las protegidas. ¿Cómo intervenimos nosotros, los ingenieros de higiene y seguridad industrial? Obviamente, si esta norma es de diseño, la participación por parte de nuestra especialidad es en poder garantizar que todos estos equipamientos, ya sea componentes activos o pasivos dentro de las edificaciones y dependiendo sobre todo de la función que se va a desarrollar en cada una de esas edificaciones, tenemos que garantizar que estos equipamientos le hayan hecho mantenimiento y funcionen acorde con el diseño por la cual fue creado e implementado en cada una de ellas, ¿no? Podemos hablar de la función educación, la función industrial, que menos mal el tema industrial va complementada con la norma 42F de seguridad industrial, que también hace referencia a algunos componentes que habla la 130. Otro de los componentes o de las funciones que tiene la norma es el de comercio, que es una de las más complicadas, si se le puede decir, por las actividades que se desarrollan y que nosotros vemos que día a día, somos testigos en la televisión, que incurren muchas veces en incendios, ¿no? ¿Y qué sucede eso? Que muchas veces el sistema de alarma no se activó, que muchas veces las redes contra incendio no funcionaron, no estaban instaladas, no se activaron. Entonces, la participación por parte de nosotros es garantizar el mantenimiento y la operatividad de todos estos equipamientos, como le digo, tanto componentes activos como componentes pasivos. Esto hace de que nuestra especialidad también conlleve a la formación o conformación de la elaboración primero del plan, ¿no? El plan de seguridad, del famoso plan de seguridad y de la formación de las brigadas, que es lo que van un grupo de personas de cada una de estas edificaciones que van a hacer que garanticen una adecuada evacuación, un adecuado uso de extintores cuando se enfrentan a los conatos de incendio, ¿no? Y sobre todo también la atención de primeros auxilios. Nosotros, los ingenieros de higiene y seguridad industrial,
con las especialidades que tenemos y el complemento de algunos cursos adicionales que llevamos, tenemos la capacidad de poder entrenar, ¿no?, a estas personas para que puedan enfrentar estas emergencias en caso de que esto sucediera. Muy bien, gracias, ingeniera Isabel Montalvo. Y pasamos ahora a nuestro tercer panelista, el ingeniero Elmer Díaz, a quien también le hacemos una pregunta muy similar. Ingeniero Elmer, a su criterio, ¿cómo interviene la ingeniería de higiene y seguridad industrial en la aplicación de la A130 en una edificación? Tiene 8 minutos. Bien, buenas tardes a todos. Muy grato acá de desarrollar este tema muy importante para la especialidad de higiene y seguridad industrial. Como miembro del Colegio de Ingenieros y que he participado en varios proyectos de ejecución de obras, también en las inspecciones técnicas de defensa de seguridad en edificaciones. Bueno, decía defensa civil porque antes era defensa civil, ¿no? Ahora es seguridad en edificaciones, porque todo está involucrado en el sistema de gestión de riesgo de desastres, ¿no?, en la etapa de la herramienta reactiva. Bien, si bien es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene varias normas técnicas para la ejecución, tanto de anteproyectos como proyectos, ¿no? Entonces, se usa bastante el A130 en lo que concierne sus componentes. Como dijo acá la ingeniera Isabel, hay una serie de actividades que se usan en la 130, como hoteles, sector salud, industria, oficinas, ¿no? También se ve los medios de evacuación, las barreras cortafuego, sistemas de alarma, y básicamente todos son componentes muy importantes para la elaboración de los proyectos, ¿no? Y se usa mucho este tema, ya que el Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que corresponde a la A130, de 2006 ha tenido varias modificaciones, ¿no? Como en la etapa de, el aspecto de comercio. Pero en su última modificación de 2021, septiembre de 2021, se ha sacado todo lo que se ve comercio a la A070. Entonces, un poco que separa esto, el tema de seguridad, porque en la A070 se está derivando todo lo que es la parte comercial, lo que son galerías, son centros comerciales, tiendas por departamento, grandes centros comerciales, pero todo se involucra con el área de seguridad. Entonces, como un poco que separa todos estos temas, ¿no? Entonces, y también ha tenido otra modificatoria del A010, donde se veía los cálculos de carga térmica, ¿no? Entonces, y ha salido el 2021 también ha salido la modificación del A010, donde retiraban el cálculo de carga térmica. Entonces, son puntos muy importantes que se tocan en la evaluación de riesgos de una instalación. Como ya mencionaba acá el ingeniero sanitario, se utiliza bastante para asegurar una edificación, ya sea un proyecto o ya sea una inspección técnica para la obtención del certificado ICSE, ¿no? Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones. Se utiliza bastante el tema del sistemas contra incendio. Y hay muchos vacíos, como dice en la norma, principalmente para la aplicación. Cuando se hace un anteproyecto, se tendría que evaluar primero la evaluación del riesgo de la instalación donde se va a proyectar. Y después, cuando ya está instalado, porque va a ir
modificándose en el transcurso del anteproyecto una serie de parámetros, también se tiene que modificar la evaluación. Entonces, porque he encontrado yo en unos proyectos donde se ha tenido que modificar, incluyendo varios parámetros de la A030. Mayormente esto sucede en provincia, ¿no? Donde no hay los controles necesarios, no hay los profesionales, como los profesionales de higiene y seguridad, de higiene industrial, seguridad industrial, donde puedan volcar sus experiencias, sus conocimientos en estos tipos de proyectos. Hay muchos vacíos o errores en esos proyectos. ¿Y cuándo se da cuenta? Cuando ya comienzan a implementar o ya están en el proceso de implementación. Entonces, ahí también se tiene que modificar el A130, enriqueciendo más puntos que corresponde a todas las actividades, ¿no? O sea, actualmente el Reglamento Nacional de Edificaciones está diversificado el tema de seguridad en diferentes puntos, no solamente lo trata en la 130, también se trata en otros capítulos. Entonces, lo que se está haciendo actualmente, yo pertenezco a una comisión de ICSE, la nacional, se está tratando de corregir algunos errores en la A130 y tratando de implementar más puntos de temas de seguridad en esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos también la participación de todos los profesionales, en este caso los ingenieros sanitarios, los ingenieros de higiene y seguridad, que tengan especialización en almacenes, porque he estado en la primera charla, hay una ingeniera Boni, creo que es muy interesante su charla de almacenes, de palets. Entonces sería muy interesante también que ella participe con sus conocimientos para poder enriquecer la A130, ¿no? Porque, como lo repito, la A130 se toca en todo tipo de proyectos. 2 minutos. ¿Dos minutos más? Perfecto. Bien. También podemos hablar de las puertas cortafuego, que también hay muchos errores en grandes proyectos, porque también he estado en proyecto en hospital donde instalaron puertas cortafuego con unos visores donde no contemplaba la norma, ni la NFPA 80, donde indicaba pues que las puertas cortafuego no tienen que tener aberturas que no sean propiamente de resistencia al fuego. Y esos visores trabajaba con unos dampers, pero indicaban que eran con una resistencia al fuego. Pero los dampers siempre tienen movilidad, tienen una cierta, por su misma, propiamente de su acción, se mueven esos dampers y lógicamente tiende a malograrse, y entonces ya tendríamos un problema ahí, porque habría una fuga de calor, ¿no? Por esa parte. Entonces, cosas que no está contemplado en la norma nacional. Si bien es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice cosas, hay temas que no se contempla en los puntos, pero sí se pueden utilizar las NFPA. Bueno, hay muchos temas, es bien extenso el tema de seguridad en edificaciones y en todos los aspectos que debemos poco a poco tratar después de involucrar ciertas normas internacionales y dejar pues un poco más enriquecido el tema de seguridad en edificaciones, tanto para los proyectos como la seguridad en edificaciones, que son las inspecciones técnicas. Muchas gracias, ingeniero Elmer. Bueno, de esta primera participación podemos concluir de que efectivamente tanto la ingeniería sanitaria tiene gran parte de competencias en la ejecución, en la aplicación de la 130, por cuanto son los ingenieros sanitarios quienes hacen el diseño del agua contra incendio, como lo ha explicado nuestro colega, el ingeniero Ronel, y eso es un tema justamente
que parte desde la concepción de la edificación, desde el propio diseño del proyecto. Por lo tanto, es muy importante la participación y la aplicación de la 130 por parte de los ingenieros sanitarios. Por otra parte, los ingenieros de higiene y seguridad industrial, que tienen que ver con la verificación, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y evaluar el riesgo de las edificaciones ya construidas por riesgo estructural, riesgo de incendio, riesgo eléctrico o el riesgo por el propio funcionamiento del establecimiento y su entorno. Entonces, hay muchas metodologías, una de ellas es justamente las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que sirven para verificar aquello que en su momento fue construido, ¿no? Fue aprobado seguramente con un proyecto, pero que ya en el desarrollo del funcionamiento muchas veces lo que se diseñó y se construyó en su momento quizás ya no está funcionando, ¿no? Como puede ser el caso de las alarmas, los sistemas contra incendio o de repente rociadores que ya no están funcionando. Entonces, ambas especialidades aplican la norma, la 130, desde el diseño o desde la verificación del propio funcionamiento de una edificación ya construida, lo cual es muy importante y no debemos de perder de vista esa visión de que en estos temas de seguridad estamos involucrados ambas especialidades del capítulo. Como segunda rueda de preguntas, y vamos a hablar un poco acerca de esta norma 130 porque ya hay un grupo de trabajo que se ha formado para modificar y actualizar la A130 por resolución ministerial 271-2024 vivienda, que fue una norma que salió el 14 de agosto. Y es importante saber cómo va este proceso de actualización y cuál ha sido la participación del Colegio de Ingenieros en este grupo de trabajo. Por ello es que vamos a hacer una segunda y final ronda de preguntas, ¿no? Empezando por el ingeniero Ronald Matos. Entonces, ingeniero, desde su punto de vista, ¿qué debe mejorar o modificarse en la norma A130 para mejorar la gestión de la seguridad en una edificación? ¿Y qué avances se tiene respecto a la actualización de la A130? 8 minutos. Gracias. Con respecto al avance en sí, prácticamente ya se ha terminado de hacer estas modificaciones, ¿no? El grupo de trabajo básicamente se basó en un trabajo anterior del año 2018. En el año 2018, el Colegio de Ingenieros lideró un grupo de trabajo para la modificación de la 130. Esto quedó archivado. Ahora, cuando se creó este grupo de trabajo, ya no lidera el Colegio de Ingenieros, es un integrante más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que han agarrado la de 2018 y indicaron, bueno, lo más fácil es modificar lo que ya se trabajó antes, donde la participación, lógicamente, del Colegio de Ingenieros, que fue mínima, porque solo hemos tenido un representante, y la mayoría de representantes eran, bueno, de instituciones, de inmobiliarias y de otras instituciones más. Incluso una de las instituciones había representante hasta de vendedor de equipos, ¿no? Yo no sé qué hace un vendedor de equipos, pero en fin. Y el tema es el siguiente, ¿no? Que ya han hecho modificaciones muy simples, muy básicas a lo que han hecho en el 2018, que estas modificaciones mal no están, pero falta varias cosas mejorar. Varias cosas, y justamente quiero hacer hincapié en esto. Primero, siempre se habla de guiarnos de normas internacionales para completar lo que hay en la 130, porque la 130 no te da cómo diseñar un sistema contra incendio. No te dice dónde poner un detector de humo, por ejemplo. No te dice dónde poner un rociador o las mangueras. No te indica.
Te dice, en esta edificación sí va, ya sea por área o por cualquier otro tipo de, digamos, de criterio, aquí debe haber rociadores, aquí debe haber detectores, aquí de tal forma es la evacuación, debe haber puerta cortafuego, te dice, nada más, ¿no? Y hablando desde la parte sanitaria, solo te dice dónde debe haber rociadores y dónde debe haber de mangueras. Si no existiría la 130, los sanitarios, no podríamos diseñar, así sencillo. Sin la 130 no podríamos hacer nada, a menos que solo nos basemos en normas internacionales. Entonces, regresando a esto, entonces ahí indica, luego básate a normas internacionales. Pero el término normas internacionales es un término muy amplio, porque no necesariamente me puedo basar en la NFPA. Puedo basarme a Factory Mutual, por ejemplo, o cualquier otra norma internacional que a algún país se le ocurra crear. Pero también dice al mismo tiempo, guíate de las NFPAs. Entonces, no es claro, ¿no? O sea, no hay algo tan claro. Segundo, que es definiciones. En estas modificaciones que están ya prácticamente aprobadas en el grupo de trabajo, han hecho incremento de muchas definiciones, de varias. Pero todavía son modificaciones de definiciones, no sé si decir malas o decir inadecuadas. Porque, por ejemplo, se habla de gabinetes. Todos acá conocemos el término gabinetes. Atrás de ustedes hay un gabinete, ¿no? Entonces, pero si ustedes se ponen a diseñar un proyecto y se van a la NFPA 14, donde nos dan los criterios para aplicar los cálculos adecuados, no existe el término gabinetes. Entonces, alguien que está empezando a hacer, por ejemplo, un diseño de agua contra incendio, va a decir, oye, pero yo busco en la NFPA 14 y no encuentro el término gabinetes. ¿Dónde habla de gabinetes? Y en la 130 actual y en la modificación sigue existiendo gabinetes. Son mangueras, ¿no? Y en la NFPA 14 no tenemos solo sistema de mangueras, sino tenemos montantes de mangueras. Y así, muchos otros términos. O sea, son definiciones que parecen banales, pero en realidad son importantes para que lo entiendan las personas, ¿no? Porque eso te da incluso una interpretación inadecuada. Porque si alguien dice gabinete, oye, pero un gabinete es, ¿no?, digamos, un producto rectangular donde algo está dentro, donde no necesariamente puede ser manguera. Por eso es que ustedes verán en las edificaciones antiguas donde hay manguera, hay una hacha, hay un extintor y otras cosas, ¿no? Entonces, son definiciones importantes que no están, ¿no?, que debería basarse bien. Y hay otras definiciones también que han aumentado de acuerdo al NFPA 101, pero solo se han basado en un capítulo de la 101. La 101 tiene muchísimos capítulos. Solo se han basado en uno. ¿Por ahí aparece un cálculo? Sí, que básicamente es aforo, ocupancia, ¿no? Lo bueno de la modificación que están haciendo es que están adicionando túneles, centros de salud, centros de educación y edificaciones de estacionamiento, ¿no?, que no existían y lo están adicionando, que me parece perfecto, está ok. Pero también hay que ver ahí cómo se hace. Si yo aumento centros de salud, ¿cómo hago con las normas técnicas de salud? Donde también se definen en qué casos van rociadores o mangueras. Entonces, tenemos estas discrepancias que todavía faltan mejorar y faltan ahí denominar. Y por último, ¿no?, también se habla en esta A130, que yo sí me parece muy, muy buena la acotación que están haciendo, es el tema de colocar rociadores en los planos de seguridad. Hoy un gran problema, hoy en la actualidad, y no solo rociadores, sino mangueras, que en los planos de seguridad algunos municipios o algunos revisores, que son básicamente arquitectos, ¿qué sucede? Piden que en los planos de anteproyecto aparezca el dibujo del rociador, el dibujo del gabinete, el dibujo del extintor, incluso hasta del detector, si no estoy equivocado. Y en esta modificación de la 130 dice, oye, en anteproyecto no es obligatorio, ¿no? En proyecto tampoco es obligatorio.
Entonces, lo cual ayuda muchísimo, ¿no? Pero, como digo, no es suficiente, ¿no? Falta mejorar muchas otras cosas. Esta modificación de A130 es prácticamente o el doble de contenido, quizás hasta el triple, más amplio, pero todavía faltan compatibilizar, vamos a decir, con definiciones que se usan en las normas internacionales a donde nos dirige la 130, como son las NFPAs. Definiciones que no se están considerando. Algunas sí, pero algunas no. O sea, todavía faltan esto, ¿no? Y falta también ver la opinión de los sanitarios, que prácticamente en esta ocasión no ha habido opinión de nosotros, por ninguno de nuestros representantes, para decir, ¿sabes qué? Estas definiciones no se usan, estas definiciones sí, ¿de dónde están sacando estos criterios? Como hay criterios para eliminar en algunos casos, están eliminando, por ejemplo, en algunos casos hidrantes, ¿no? en algunos tipos de edificaciones. Criterios que están colocando ahí, que no sabemos de dónde han salido, pero que está ahí, ¿no? Pero, como les digo, yo desde mi punto de vista es una buena mejora, pero no suficiente. ¿Se pudo haber hecho más? Sí, pero se necesita más tiempo, ¿no? Y esta modificación la han hecho tan rápida, hasta ahorita no entiendo por qué lo han querido hacer en un par de meses prácticamente, que pudo haberse hecho más tiempo y tener también mejor consulta y mejor coordinación de nuestra representante con nosotros, los especialistas del Colegio de Ingenieros, ¿no? El electricista, el mecánico eléctrico, el ingeniero de seguridad, el ingeniero sanitario, el estructural, y todos que siempre estamos interviniendo en la seguridad humana. Porque, ojo, la A130 prioriza la seguridad humana, no la seguridad de un mueble, de un equipo, ni nada de eso. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ronel. Pasamos con la ingeniera Isabel Montalvo para hacerle la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué debe mejorar o modificarse en la norma A130 para mejorar la gestión de la seguridad en una edificación? ¿Y qué avance se tiene respecto a la actualización de la norma? Ingeniera, 8 minutos. Bien, gracias. De la misma manera que hiciste referencia, ingeniero León, referente a que los ingenieros de seguridad nos vemos involucrados en el procedimiento de las inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones. Es verdad, en el momento de ejecutar este proceso de inspección, nosotros elaboramos una evaluación de riesgo y muchas veces nos damos con la sorpresa de que los equipamientos que tienen estas edificaciones de repente ya son obsoletas, ¿no? Han tenido bastantes años ya de construir las edificaciones, de implementadas y han sido en la actualidad ya son obsoletas, ¿no? Una de las modificaciones en las cuales, bajo mi criterio, debería mejorar esta norma es justamente eso, ¿no? Actualizar las nuevas tecnologías que harían que estos edificios sean un poco más inteligentes, si se le puede decir, a fin de poder garantizar, como bien dice mi colega, la seguridad humana, porque el fin de estas normas es justamente eso, la protección de las personas que afluyen a estos locales, que trabajan en estos locales. Entonces, la tecnología, la incorporación del uso de nuevas tecnologías sería importante incrementarla o modificarla en esta norma. Otra de las propuestas que podría hacer yo para que se modifique, aunque como bien dice el ingeniero ya fue revisado, fue el hecho de poder incorporar nuevas normas técnicas peruanas, ¿no? En la actualidad el INACAL tiene varias normas que han sido aprobadas, que está a disposición y que debieron ser revisadas e incluidas dentro del nuevo reglamento, ¿no? Del nuevo reglamento y por ende la norma A130, a fin de dar sobre todo a los administrados o a los proyectistas más que todo, ¿no? A los profesionales que elaboran los expedientes técnicos, los proyectos de edificaciones, más alternativas de poder implementar equipamientos un poco más modernos y que cumplan las funciones por las cuales se diseñan estos edificios. Otra de las cosas que se tendría que modificar o debieron haber tomado en cuenta, no sé, yo no he tenido la oportunidad de poder revisar esta modificatoria,
era con respecto a la clarificación de la responsabilidad de cada una de las especialidades que participan en esta norma, en la A130, ¿no? Tenemos, como bien dijo él, ingenieros electricistas, mecánico-electricistas. Se ven involucrados muchas de las especialidades que muchas veces no clarifica en la norma cuál es la competencia de cada una de ellas. El tema de mantenimiento y gestión, ¿no? El requerimiento específico del mantenimiento continuo de estos equipamientos es muy importante. Si bien, como manifestó el ingeniero, hay cuadros que refieren de repente al resumen de una de las normas en la cual define, dependiendo del área, de la altura, de los pisos de un edificio, qué tipo de red contra incendio requiere, qué tipo de sistema de alarma contra incendio requiere, porque son cuadros resúmenes en realidad sacados o extraídos de estas normas de la CNFPA, que sí en la aprobación del último reglamento incorporaron muchas de estas normas CNFPA que es necesario y prescindible que todos los profesionales que se dediquen al diseño de estos expedientes técnicos, de estos proyectos, tengan que revisarlos y actualizarlos, porque las CNFPA se actualizan, si más no recuerdo, mínimo cada 2 años, cada 3 años. O sea, eso conlleva a que nosotros los profesionales tenemos que actualizar esas normas que se vienen aplicando directamente en esta norma 130 para poder desarrollarlo, ¿no? La evaluación también es importante evaluar dependiendo de la función de cada una de estas edificaciones o de los expedientes técnicos que se desarrollen para su posterior construcción o de la verificación de los edificios ya construidos en el proceso de inspecciones técnicas. Es importante también dar opciones de poder subsanar las observaciones en este proceso de inspección técnica, dar alternativas, esa es la palabra, ¿no? Alternativas de soluciones como se vio al inicio, cuando recién salió la norma, la 010, el tema de escaleras. Ahora han dado varias opciones para que se puedan implementar en estos edificios antiguos, ¿no? Habilitar algunos tipos de escaleras que puedan garantizar la evacuación, circulación de las personas y poder cumplir con la normativa que les exige. Otro punto que bajo mi criterio debieron haber tomado en consideración es el tema del cambio climático. El diseño de las edificaciones en los expedientes tienen que incorporar ahora el cambio climático, ¿no? Tenemos ya acá en Lima, no tan solo en Lima, a nivel nacional, ya lo que llamamos lluvias inusuales, que hacen que muchos de estos edificios, por las mismas características de edificación que no son de techo de 2 aguas, sino rectas, o que también tenemos equipos, ¿no? Áreas técnicas en las azoteas de los edificios, hacen que esto pueda conllevar a un deterioro de los equipamientos que están en la azotea, o de lo contrario una inundación, ¿no? Filtraciones, filtraciones dentro de la edificación. Entonces, este tema de adaptabilidad al cambio climático también es importante incorporarlo porque estamos hablando de una norma de requisitos de seguridad en una edificación. Y por último, el tema de desarrollar ¿cómo decirlo?, actualizar, ¿no? Actualizar los nuevos equipamientos, las nuevas tecnologías que vienen proponiéndose o desarrollándose a nivel mundial y que muchas veces esas tecnologías llegan a proponerlas acá en el Perú por nuevas empresas, ¿no? Como bien dijo mi compañero hace un momento, el tema de las puertas cortafuego, cuando recién se inició el tema de las puertas cortafuego fue algo que no se había tomado en consideración, las características, el tiempo, las dimensiones sobre todo, ¿no? Que fue uno de los problemas que tuvieron la mayoría de los administrados cuando este nuevo reglamento hacía referencia a las puertas cortafuego y que muchos de los administrados de estos edificios se sometían al proceso de inspección técnica
hacían que se dilatara un poco el tema de poder certificar, ¿no? Y poder, por ende, muchas veces tener la licencia de funcionamiento que es lo que establece la ley, ¿no? Entonces, en realidad era importante actualizar esta norma A130 y que esperemos pues que hayan tomado en consideración todas estas modificaciones o incompatibilidades también que habían, ¿no? Una de ellas que era evidente era el tema de señalización, específicamente los extintores. La norma técnica peruana establecía que cada extintor tenía que tener su señal, tenía que estar señalizada, mientras que uno de los artículos del reglamento nacional, de la norma A130, refería que si el extintor era de fácil visualización no requería señalizarse. Un minuto más. Gracias. Entonces, durante el proceso de inspección técnica ya eso se quedaba a criterio del profesional que realizaba la inspección. Y como eso, también varios criterios, como hizo referencia también el ingeniero, la ubicación de los detectores de humo, ¿no? No estaba definido estrictamente cuáles eran los criterios en los cuales se debía colocar todo el sistema de alarma contra incendio, ¿no? Que incluía los detectores de humo. Entonces, esperemos que esta norma sea una nueva versión y que más adelante nos den la opción de poder seguirla actualizando, porque las normas son así, ¿no? Hay que, a medida que se avanza la tecnología, se avanzan los conocimientos, pueden irse actualizando. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniera Isabel. Continuamos con una pregunta similar para el ingeniero Elmer Díaz. Ingeniero Elmer, desde su punto de vista, ¿qué debe mejorar o modificarse en la norma 130 para mejorar la gestión de la seguridad en una edificación? ¿Y qué avance se tiene respecto a la actualización de la norma? Bien, una pregunta muy interesante. Si hoy día pues hablamos de edificaciones sostenibles, edificaciones ecológicas, o sea, y dejamos de lado la seguridad, o sea, no estamos completando, ¿no? La sostenibilidad pues de la edificación, y eso va a ser pues como primera prioridad es la seguridad de las personas, la seguridad y vida de las personas. Entonces se tiene que incluir, como dijo acá mis compañeros profesionales, muchos aspectos de seguridad, y dentro de ello, insisto, que los profesionales deben indicar que deben participar los profesionales con especialidad en seguridad, como es nuestra especialidad. ¿Dónde? Identificando los peligros, evaluando los riesgos, y ahí podemos indicar qué tipo de accesorios de prevención contra incendio podemos utilizar. Tantos hablamos de los gabinetes contra incendio, podríamos indicar realmente a dónde debe ir y a qué distancia. Si bien es cierto, el reglamento nos dice pues que el radio de cobertura debe ser de 25 más 7 metros de chorro, y a veces se aplica de diferente forma y hacen una manguera de 30 metros y hacen un radio de 30 metros, o sea, con una cobertura. Entonces, eso también se debe incluir dentro de una evaluación de riesgo, y no solo las características que deba cubrir la zona de protección, sino también los materiales. ¿Qué tipo de materiales tengo en esa área? Si son materiales peligrosos, si son materiales combustibles, no combustibles, y hay una combinación de materiales combustibles como puede ser con un 5% de material combustible. Entonces hay que verificar qué dice en la norma de almacenes, ¿no? Entonces todos esos aspectos se tiene que tocar en una evaluación de riesgo, y la altura también, la altura de evaluación, la altura del apilamiento de los tipos de materiales. Entonces, en una evaluación se tiene que tocar todos esos aspectos para indicar pues a dónde vamos a ubicar los gabinetes contra incendio, a dónde vamos a ubicar los detectores de humo, detectores de temperatura. Ahora, si bien es cierto la tecnología va avanzando mucho, ahora tenemos un puerto nuevo de Chancay, que es un hub logístico, donde va a ingresar muchos
muchos productos tecnológicos, y dentro de ellos equipos de protección, bombas contra incendio, todo ese tema. Entonces, también tenemos que estar preparados para saberlo distribuir esos equipos adecuadamente. Se habla de sistemas de detección inalámbricos ahora. En otros países se están utilizando inalámbricos, ya no con un cableado. Entonces, ya pronto van a ingresar esos sistemas, que tampoco lo menciona la norma y nos deriva, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos deriva a la NFPA 7.2. Y yo creo que la 7.2 en transcurso de 2 años, que también ellos están modificando su normativa, también van a incluir esos puntos. Y nosotros tenemos que estar a la par, igual, seguir paralelamente con la tecnología que va ingresando, asegurando también, porque van a ocurrir diferentes peligros y grados de riesgo, ¿no? Niveles de riesgo. Entonces tenemos que estar, la seguridad que se aplica en la A130 también se tiene que ir modificándose al paso de los años, ¿no? Y yo creo que antes se modificaba 2 años, y yo creo que con la tecnología que va avanzando, yo creo que vamos a tener que modificar cada año. Anteriormente ya se ha presentado una propuesta en el 2018, que también tuve la oportunidad de estar ahí en la modificación de la 130. Esa norma se archivó y ahora lo han sacado de nuevo, pero creo que hay hasta fin de año para sacar las nuevas normativas. Yo creo que la seguridad en edificaciones y la A130 sobre todo es muy extenso. No es sacar en un tiempo corto. Yo creo que tiene que involucrar a los especialistas en cada área. Por ejemplo, el sistema de agua contra incendio, en la puerta cortafuego, en sistemas de alarmas. Yo creo que debe participar especialistas en cada sector para emitir una buena norma de seguridad. Por lo menos ampliar la cobertura para asegurar la edificación y asegurar la vida de las personas también, ¿no? Eso nos hemos tropezado bastante en el tema de las inspecciones técnicas, donde se aplica mal el tema de la implementación de los sistemas de agua contra incendio. Se aplica mal el sistema de los rociadores, porque no solamente hay que hablar en la aplicación de los rociadores, el material con que se instala, también el recorrido, ¿no? El recorrido, la distancia de 45 metros y hasta 60 metros con rociadores. Entonces, en un análisis se involucra todos esos temas. Estos puntos, también las señalizaciones, también, porque muchos me preguntan, ¿no? O sea, la zona de seguridad, ¿a dónde debo ubicarle? O sea, la norma nos indica, no es muy específico a dónde debe ubicarse y qué debe haber en el entorno para ubicar una zona de seguridad. Entonces, se tiene que especificar ese tema, ¿no? Por ejemplo, en México los 2 minutos más, 2 minutos más. Bien. En México, por ejemplo, los tomacorrientes, por ejemplo, indican el voltaje que se usa en cada toma, y eso es obligado, y todos los tomacorrientes tienen identificados el voltaje que van a adaptar o van a utilizar en esos tomacorrientes, pero acá no indica. Y el tema de la normativa de señalizaciones también debería incluir esos aspectos, ¿no? El tema de señalizaciones, y básicamente en muchos puntos donde ya se quitó, como se dice, se ha retirado por el tema de los extintores, porque son muy visibles, ya no se necesitan las señalizaciones. También los sistemas de señalizaciones luminosos, a dónde se utiliza, los reflectivos, a dónde se utiliza, tiene que ser un poco más puntual o más clara en el tema de la implementación de las señales, ¿no? Y como estos puntos se tiene que ir corrigiendo, ir aclarando estos temas. Si bien es cierto, la NFPA nos dice mucho, pero en tema de los proyectos, por ejemplo, pues a veces hay profesionales que
no conocen muy bien el tema de las NFA y solamente aplican lo que dice la A130, ¿no? Entonces yo creo que tendría que enriquecerse más el tema de la A130 para poder por lo menos sacar un buen proyecto o mantener pues las edificaciones un poco más seguras, ¿no? O minimizar los riesgos, como indicamos, ¿no? El tema de seguridad en esta especialidad. Muchas gracias, ingeniero Elmer. Bueno, de esta conversación podemos concluir, por aquello que han aportado nuestros especialistas, de que la norma A130 es una norma bien amplia. No solamente está considerando sistemas de evacuación, que obviamente son diseñados por los arquitectos, porque son quienes hacen los diseños y distribución de ambientes y espacios, sino que la A130 también incluye señalización de seguridad, protección de barreras contra el fuego, sistemas de detección y alarma de incendios, que esto mayormente es competencia de los ingenieros electrónicos, ¿no? Y esto va integrado y tiene que funcionar de la mano con el agua contra incendio. Protección contra incendio en los diversos usos de vivienda, en hospedaje, salud, comercio, oficinas, equipos y materiales para sistemas de agua contra incendio, que es un tema netamente de ingeniería sanitaria, ¿no? Se diseñan gabinetes, hidrantes, tuberías aéreas, tuberías enterradas, rociadores, se hace la distribución adecuada de los extintores. Hay todo un capítulo sobre almacenes y todo un capítulo sobre centros de diversión, lo que son tragamonedas y similares. Entonces, su aplicación no solamente es de arquitectura. Esta es una norma donde interviene hasta en un 70-80% la intervención de los ingenieros sanitarios, ingenieros electrónicos, electromecánicos, los ingenieros de higiene y seguridad industrial, por el tema de que hay que evaluar el peligro y el riesgo según el tipo de funcionamiento o tipo de uso que se le va a dar al establecimiento. Pero actualmente tenemos a la norma A130 justamente con este código A, ¿no? Que por estar en el código A viene siendo administrado, gestionado o vigilado, o como quieran llamarlo, por el componente de arquitectura, lo cual en un momento dado esto tiene que corregirse. Y más aún, como una reflexión donde han coincidido, creo, los tres ponentes, prácticamente se ha aprobado la actual actualización de la A130 en 2 meses. Y todos coincidimos en que tienen que participar los especialistas en cada componente que viene siendo normado por la A130. Entonces, si la A130 está normando agua contra incendio, que es una competencia netamente de ingeniería sanitaria, tienen que participar los ingenieros sanitarios. Si la A130 está normando sistemas de detección contra incendio, que es un tema electrónico, que va amarrado a los controles y a las alarmas y cómo se van a activar los rociadores, es una competencia del ingeniero electrónico. Si vemos en los sistemas de bombeo, es un componente electromecánico. Y si vemos el comportamiento completo de los fines para los cuales ha sido diseñado la edificación, es un sistema de evaluación, de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que como competencia le corresponde al ingeniero de higiene y seguridad industrial, o ahora al ingeniero de seguridad y salud en el trabajo que está saliendo de San Marcos. Entonces, no solamente es el tema de evacuación, que es el tema que por diseñar el ancho del pasadizo, el paso y el contrapaso, el ancho de las escaleras y el aforo, le corresponde a los arquitectos. Entonces, yo creo, aquí como una conclusión, esta norma ha salido demasiado rápido de este grupo de trabajo. Y ojo, que este grupo de trabajo que ha sido aprobado por resolución ministerial tiene 10 integrantes, de los cuales solamente uno es un integrante y es un voto de todo el Colegio de Ingenieros, Consejo Nacional. Y los otros 9 votos, mayormente, han sido ocupados por arquitectos o que están como funcionarios o están en inmobiliarias, ¿no? o son partes del propio Colegio de Arquitectos. Entonces, tiene que haber, como una reflexión final, un balance adecuado entre quienes participan en la actualización y revisión de la norma y los objetivos que tiene actualmente la norma. Y si la norma tiene un objetivo altamente en ingeniería, en las diversas especialidades que hemos explicado, entonces el Colegio de Ingenieros debería tener más de un participante
o darse la oportunidad de que por cada especialidad que se está analizando sean invitados como invitados especializados cuando se toca cada una de estas materias. Y esos invitados especializados, si bien es cierto no votan, tienen que tener una fuerte influencia en lo que se va a votar y tienen que decir qué es lo que se está votando. Imagínense una norma de la 130 donde se diseña agua contra incendio, se está tocando temas de ingeniería sanitaria y prácticamente no se le da la oportunidad al colegio de poder llevar a los especialistas, ¿no? Yo les hablo ya por un tema para todo el grupo, ya cerrando esta conclusión final. A mí me tocó participar en la G050, en el Comité para Revisión y Actualización de la Norma. Y nosotros revisábamos 3 o 4 artículos por cada reunión, por cada sesión. Nos hemos demorado 1 año en revisar la G050. Hemos hecho participar a muchos especialistas de la carrera, como la ingeniera Isabel y el ingeniero Elmer que están acá presentes, y otros ingenieros más, incluso estructurales, y aún así, esa norma no ha salido a nivel de propuesta del grupo de trabajo todo lo bien que hubiéramos querido que sea, pero ha sido un avance. Algo parecido, a mi punto de vista y como conclusión final, yo quisiera dejar en la mesa para reflexión tanto del capítulo como del Colegio de Ingenieros, de que tiene que pasar lo mismo con la 130. Actualmente yo creo que todavía estamos en una etapa en la cual se puede corregir, se puede pedir la participación de los especialistas y se tiene que lograr el consenso y el visto bueno del Colegio de Ingenieros de esa norma. Porque si esa norma no va a salir con el visto bueno del Colegio de Ingenieros, prácticamente, mi punto de vista personal, debería declararse la inaplicabilidad por los ingenieros porque no han participado. Yo con eso me quiero despedir, muchas gracias, y dejo en el uso de la palabra al maestro de ceremonias, quien les va a hacer el presente respectivo a nuestros 3 participantes, para quien pido un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias.